Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Al principio de septiembre, mientras el calor seco de Oaxaca castigaba las calles de tierra batida de la pequeña villa de San Martín Tilcajete, Nayeli Morales se despertaba a las 4:30 de la mañana para ayudar a su madre en la horneada de panes. El viejo horno de leña de la panadería familiar era el mismo que su abuelo, Ignacio Morales, el legendario El Corazón de Jade, había construido con sus propias manos décadas atrás. Era en ese espacio apretado, con olor a levadura y madera quemada, donde Nayeli comenzaba sus días, amasando con manos que por la noche se transformaban en puños cerrados dentro de guantes prestados. A sus 19 años, ella era todo menos una promesa convencional. No tenía patrocinio ni equipo decente, pero tenía un sueño claro: honrar el nombre de su abuelo y convertirse en la primera mujer de la familia en luchar en la Arena México. Entre horneadas, escuchaba las historias de la carrera interrumpida de Ignacio, absorbiendo cada detalle como si fuera técnica. En la parte trasera de la panadería había una pequeña habitación adaptada donde Nayeli guardaba un saco de boxeo roto y 2 espejos agrietados. Era allí donde entrenaba todos los días después del trabajo, sudando entre rollos de harina y el ruido de la vieja radio de su madre. El pueblo la miraba con cariño, pero también con esa mezcla de escepticismo y protección que reservan a quienes sueñan demasiado alto. Su padre, ausente desde los 9 años, nunca aceptó la idea de una hija luchadora. Su madre, Josefina, fingía apoyar, pero rezaba en silencio para que su hija se cansara de la fantasía. Pero Nayeli no se cansaba. Después del entrenamiento, corría a la escuela secundaria local, donde daba clases de refuerzo a niños pequeños, juntando centavos para pagar el alquiler del gimnasio en Oaxaca capital, donde entrenaba los sábados con equipo prestado. La distancia era larga, el sacrificio constante, pero era allí, en medio de la nada, donde ella comenzaba a escribir su lucha. El primer sábado de aquel mes decisivo, Nayeli salió de casa a las 3 de la mañana con una mochila ligera y el rostro aún marcado por el sueño. Tomó el transporte abarrotado hasta Oaxaca capital, a donde llegaría casi 4 horas después. El gimnasio improvisado donde entrenaba estaba en una zona industrial, entre talleres mecánicos y muros grafitados. Allí era recibida con desconfianza por algunos y con simpatía, y silenciosa por otros. El entrenador, un ex luchador llamado Pantera Gris, reconoció en ella algo bruto pero prometedor. «Pegas como si quisieras resolver la vida de un solo golpe», dijo, tras verla derribar a una adversaria mucho más grande. Nayeli no respondió, solo respiraba hondo y se preparaba para el siguiente ejercicio. Fue ese día que escuchó por primera vez el nombre de Golden Storm, mientras los veteranos del gimnasio comentaban con irritación sobre la anunciada presencia de la luchadora estadounidense en la Arena México. «Viene a humillar, no a luchar», dijo uno de ellos. La noticia de que Golden Storm haría una lucha de exhibición en la Arena México contra una estrella local dominaba las radios deportivas y los programas de televisión esa semana. Para Nayeli, aquello parecía tan distante como Hollywood, pero el sábado siguiente, durante el entrenamiento, la realidad golpeó la puerta. El gimnasio estaba más lleno de lo normal y se murmuraba que Golden Storm haría una visita sorpresa como parte de una campaña promocional. Pocos lo creyeron, hasta que entró rodeada de asesores y con una expresión fría y calculadora. Alta, rubia platinada, vestida con una chaqueta de llena de accesorios dorados, caminó por el tatami como quien pasea por un escaparate. Nayeli estaba en la esquina, aún vistiendo el chándal manchado de la panadería. Cuando sus miradas se cruzaron, fue solo por un segundo,
Pero Golden Storm rió discretamente, como si ya hubiera decidido el valor de cada persona en ese lugar. Fue el comienzo de algo que nadie allí previó. Golden Storm no perdió tiempo. Después de una rápida demostración con uno de los luchadores más experimentados, a quien finalizó con brutal facilidad y sarcasmo, caminó hasta el centro del tatami y pidió el micrófono al entrenador. Si esta es la nueva generación de la lucha mexicana, no es de extrañar que nadie la respete más fuera de aquí, dijo, en español con acento marcado. El ambiente se congeló. Algunos rieron, otros bajaron la mirada. Nayeli, encogida en una esquina, intentó salir discretamente, pero la estadounidense la notó. ¿Y tú, con ese uniforme de limpieza, también eres luchadora? ¿O viniste a limpiar el suelo después? Todo el gimnasio se silenció. Nayeli se detuvo, con los ojos fijos en ella. Soy luchadora, y con más honor del que tú entenderás, respondió sin gritar. Golden Storm sonrió. Genial, vamos a probarlo. ¿Qué tal una lucha de verdad? Tú contra mí, en la Arena México. Una sola caída. Si gano, regresas a tu panadería en Oaxaca y nunca más pisas un ring. La propuesta cayó como una bomba. El entrenador intentó intervenir, diciendo que aquello era solo una provocación de marketing, pero Golden Storm dobló la apuesta. Si ella gana, lo cual es imposible, yo le consigo un contrato profesional en Estados Unidos y pido disculpas a todo México, en vivo. La provocación se volvió noticia en pocas horas. Nayeli, aún afectada, regresó a casa esa noche sin saber si se había puesto en un camino suicida o histórico. Su abuelo, Ignacio, se enteró de la noticia antes de que ella llegara. Cuando entró por la puerta de la panadería, él ya estaba sentado, con un paño sobre los hombros y los ojos llorosos. ¿Vas a aceptar?, le preguntó. Ella solo asintió. Entonces vamos a entrenar, como si tu vida dependiera de ello. Esa noche, entre horneadas y lágrimas contenidas, la panadería se transformó en cuartel, y Nayeli, aún sin patrocinio, con hambre y miedo, comenzó el mes más intenso de su vida, con el peso de un país sobre sus hombros. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Nayeli ya estaba corriendo por la calle de tierra batida. Ignacio, aunque cojeando y con las rodillas castigadas por los años de ring, iba en bicicleta a su lado, gritando conteos y mandando aumentar el ritmo en las subidas. El pueblo se despertaba poco a poco, y algunos vecinos observaban la escena con asombro, otros con respeto silencioso. Una señora ofreció una botella de agua. Un grupo de niños comenzó a correr detrás, imitando los golpes de Nayeli. Sin que ella lo pidiera, los habitantes empezaron a reunirse por las tardes para ver los entrenamientos improvisados en la cancha de cemento al lado de la escuela. «Estás haciendo esto por todos nosotros», dijo uno de los niños, con los ojos brillantes. El gimnasio de Oaxaca cerró sus puertas para Nayeli, quizás por miedo a represalias, quizás por vergüenza, pero ella ya no dependía de ese espacio. Todo el pueblo se convirtió en su campo de batalla. Ignacio asumió los entrenamientos con rigor profesional. Sacó de un baúl antiguo las notas y dibujos de movimientos que había hecho décadas atrás. Revisó luchas antiguas con Nayeli, analizando los puntos débiles de Golden Storm. Ella es buena, pero tiene demasiado ego, y el ego, mi nieta, es la primera brecha. Nayeli absorbía todo con avidez. Por la noche improvisaban simulaciones con colchones de espuma y cuerdas atadas a postes. Un viejo locutor del pueblo, amigo de Ignacio de toda la vida, comenzó a transmitir boletines diarios en una radio comunitaria sobre los entrenamientos. En pocos días, la historia de Nayeli alcanzó otros pueblos, luego barrios de Oaxaca, hasta convertirse en noticia nacional. Lo que comenzó como una provocación se convertía en símbolo de algo más grande.
La prensa comenzó a llamar al duelo la honra de Oaxaca. Nayeli seguía callada, entrenando en silencio, pero por dentro la responsabilidad crecía. Ahora no era solo por ella, era por todo un pueblo. En la segunda semana de aquel septiembre, los reporteros comenzaron a aparecer en la villa con cámaras, micrófonos y promesas de reportajes sensacionalistas. Nayeli, incómoda, intentaba huir de los focos. Ignacio lo recibía con firme educación, exigiendo respeto. Ella no es mascota de nadie. Si quieren hablar, hablen de su lucha. Aún así, la historia se viralizó. Comentarios en redes sociales defendían a Nayeli con fervor. Surgieron memes, camisetas con su rostro, circularon en mercados populares. Algunos la llamaban Flor de Lucha, otros simplemente Nayeli de Jade, en una alusión directa al apodo de su abuelo. En medio de esto, una figura inesperada apareció en la puerta de la panadería. La Dama de Hierro, una leyenda de la lucha libre femenina mexicana de los años 80. Con una mirada serena y voz firme, pidió ver los entrenamientos. Supe que hay una guerrera aquí. Vine a ayudar. Nayeli dudó, pero Ignacio sonrió. Esta mujer fue la única que me derribó con honor. A partir de ahí, los entrenamientos ganaron otra dimensión. Con la Dama de Hierro como mentora y estratega, los entrenamientos comenzaron a tener un peso psicológico. Ella estudiaba las entrevistas de Golden Storm, sus patrones de comportamiento y movimientos de distracción. Ella juega sucio con la mente. Tú necesitas ser hielo por fuera y brasa por dentro. Nayeli escuchaba en silencio. Anotaba todo. Comenzaron a ensayar respuestas, miradas, como si cada paso en el ring fuera parte de una danza premeditada. El pueblo observaba, pero en silencio respetuoso. Cada día parecía un episodio de preparación emocional colectiva. Nayeli comenzó a recibir cartas de apoyo de todo el país, algunas con historias de niñas que querían luchar, otras de padres que veían en ella a la hija que no tuvo oportunidad. Era un peso nuevo, pero lo cargaba con la dignidad de quien conoce el dolor de cerca. La lucha, marcada para el último sábado del mes, se acercaba, y con ella el día que lo redefiniría todo. Del otro lado de la ciudad, en un hotel de lujo en la Ciudad de México, Jessica Mackenzie, la temida Golden Storm, observaba en silencio los reportajes sobre Nayeli. Su manager, una mujer rubia con un blazer brillante y una sonrisa tensa, actualizaba los datos en tiempo real. Todo México está con ella, esto es oro para ti, siempre y cuando ganes, claro. Jessica no respondía. Había algo en esos videos caseros de la villa, en la expresión seria de Nayeli durante los entrenamientos improvisados, que la incomodaba. No era miedo, era una punzada de reconocimiento. Jessica también había comenzado de la nada, luchando en sótanos sucios de Kentucky, donde nadie respetaba a una mujer en el ring. Sabía lo que era ser subestimada, pero ahora era otra cosa. Era Golden Storm, el producto más vendible del circuito internacional, y ese personaje exigía que ridiculizara todo aquello, aunque, en el fondo, una parte olvidada de sí misma supiera lo mucho que aquello exigía de verdad y coraje. En los bastidores, el conflicto crecía. La promoción estadounidense que había roto con Jessica meses antes observaba la situación con atención. Si pierdes contra esa chica, estás fuera de nuestro radar. Esto tiene que ser una masacre, dijo uno de los directores en una llamada áspera. Jessica mantuvo la mirada fija en la pantalla, mientras Nayeli, en silencio, entrenaba junto a su abuelo. La estadounidense sabía manipular multitudes, provocar, dominar narrativas. Pero esta vez había algo diferente. No era solo la lucha, era lo que ella representaba. Jessica pasaba noches revisando videos de Nayeli, buscando fallas técnicas. Encontraba varias: ganchos abiertos, inestabilidad en las rodillas, tiempo de respuesta lento en caídas laterales.
pero también encontraba una mirada, una que no dudaba, una que ella reconocía de sí misma, años atrás, cuando aún era solo Jess. La semana anterior a la lucha, llamó a su hermano, con quien no hablaba desde hacía meses. Creo que voy a luchar contra alguien que cree más de lo que yo creía en mí. El miércoles anterior a la lucha, Nayeli se despertó con náuseas. No era gripe, ni cansancio físico. Era miedo. Por primera vez desde el desafío, se dio cuenta de lo que significaba subir a ese ring ante miles de personas, con cámaras en vivo, prensa internacional y el nombre de su pueblo estampado en titulares. No podía comer. El entrenamiento de esa mañana fue interrumpido cuando tuvo un ligero mareo en medio de una secuencia. Ignacio la recostó a la sombra. Le puso un paño húmedo en la frente y solo dijo: «No es debilidad, es solo tu cuerpo sintiendo el tamaño de tu valentía». La dama de hierro la llevó a caminar por las calles del pueblo, sin uniforme, sin entrenamientos, solo para respirar. Todo el que luchó de verdad sintió esto. Si no lo sientes, mientes. Pero tú no estás hecha de pose, estás hecha de barro y piedra. Nayeli solo escuchaba. Por dentro, luchaba contra la voz que decía que no era suficiente. Esa misma tarde, mientras Nayeli descansaba en el fondo de la panadería, un coche antiguo se detuvo enfrente. De él bajó un señor delgado, con un saco raído y ojos profundos. Era el Toro Salvaje, ex campeón nacional de la década de los 70, que había desaparecido de los focos hacía años. Nadie lo esperaba. Pero había venido. Se sentó con Ignacio, estrechó la mano de Nayeli y dijo solo: «Vine a ver a la muchacha que no retrocedió». Traía consigo un par de botas antiguas, negras, con costuras remendadas. Las usé cuando derribé a un campeón americano en 1974. No sé si te sirvan, pero quizás el peso de la historia te dé equilibrio. Nayeli se quedó muda. No sabía si agradecer, si llorar o si huir. Pero esa noche, por primera vez en días, durmió en paz, como si los fantasmas del pasado estuvieran allí, sentados al lado de su cama, sujetando su mano. El viernes por la noche, Nayeli, Ignacio, la dama de hierro y 2 vecinos partieron rumbo a la Ciudad de México en una camioneta prestada por el sindicato local. Llegaron de madrugada, exhaustos, hospedándose en una pensión sencilla a pocas cuadras de la Arena México. Nayeli nunca había estado en la capital. El movimiento, los edificios altos y el aire viciado la dejaron mareada. Pero nada la preparó para lo que sintió cuando entró a la arena, el sábado por la mañana, durante el reconocimiento del ring. Las gradas vacías ya imponían respeto. El suelo del ring parecía más firme que todo lo que había sentido bajo sus pies. Cada rincón cargaba historia, sudor, gritos. Ella pasó la mano por las cuerdas y sintió una vibración, como si miles de ecos aún estuvieran vivos allí. Los empleados la miraban con curiosidad, algunos con pena, otros con incredulidad. Pero ella no devolvía las miradas. Solo respiraba, como si estuviera intentando encajar en ese escenario inmenso. En los bastidores, el ambiente era diferente. Equipos de transmisión, periodistas con credenciales internacionales, guardias de seguridad, agentes y promotores pasaban por Nayeli como si fuera invisible. Golden Storm aún no había llegado, pero su camerino estaba preparado con todo: frutas importadas, toallas personalizadas, equipo de maquillaje. El de ella, en cambio, era un vestuario compartido con un grupo de principiantes que ni siquiera sabían quién era. La dama de hierro le ajustó las vendas de su uniforme con las manos firmes de quien sabía lo que hacía. Ignacio se mantenía en silencio, pero su mirada no disimulaba el orgullo. «Estás aquí. Eso ya es historia», dijo en voz baja antes de salir para dejarla sola por unos minutos. Nayeli se sentó en el banco de madera y miró las botas del Toro Salvaje. Eran pesadas,
pero no por el cuero. Era el peso de todo lo que venía con ellas. Recuerdos, expectativas y la sombra de todos los que lo intentaron y cayeron antes que ella. Cuando las luces de la Arena México comenzaron a apagarse para dar paso al espectáculo de la lucha libre, Nayeli sintió el corazón acelerarse, como nunca. Antes, el sonido de los gritos de la multitud, aún distante, atravesaba las paredes, cargado de expectación y energía. Se sentó en el frío suelo del camerino, con las botas antiguas en los pies, y cerró los ojos por unos segundos. No pensaba en derrotas ni en glorias. Pensaba en el rostro de su madre, en el olor de la harina en la panadería, en el viejo Ignacio que, a pesar de los años y las limitaciones, no había desistido de ella. En ese momento, el peso de la responsabilidad se mezclaba con una calma extraña, casi como si el tiempo se hubiera ralentizado. La voz firme de la Dama de Hierro sonó a su lado. «Recuerda, muchacha, no es solo una lucha, es tu vida, tu historia, nuestra historia». Del otro lado de los bastidores, Golden Storm se preparaba con la confianza arrogante que la caracterizaba. Vestía su brillante atuendo, repasaba mentalmente el guión de la lucha y escuchaba los últimos consejos de su equipo. Por fuera, su sonrisa era una armadura, pero por dentro había una inquietud que pocos conocían. Aquella chica del interior, con ojos fijos y pasos decididos, tocaba algo dentro de ella que ni la fama ni los títulos lograban acallar. El duelo no sería solo una cuestión de técnica, sino de quién tenía más que perder. La llegada de Golden Storm al ring fue anunciada con fuegos artificiales y aplausos mezclados con admiración y abucheos. La multitud sabía que esa noche era más que una lucha. Era una batalla simbólica, donde cada golpe resonaría más allá de las cuerdas del ring. Cuando el anuncio de Nayeli resonó por la arena, el silencio momentáneo se rompió por una mezcla de aplausos tímidos y algunos gritos de ánimo. Ella entró despacio, con el cuerpo firme y la mirada fija en el área central del ring, sintiendo la presión de la multitud, pero decidida a no dejar que el miedo la dominara. El uniforme simple contrastaba con el brillo exagerado de Golden Storm, pero era allí, en esa simplicidad, donde residía su fuerza. Las botas pesadas, el sudor aún húmedo del entrenamiento y una valentía nacida de la necesidad. Ella escuchó las provocaciones que venían del público y de la adversaria, pero se mantuvo concentrada. El ring parecía un universo aparte, donde todo lo que importaba era ese momento, esa lucha. El juez dio la señal, y la partida comenzó con un silencio tenso, como si cada movimiento fuera un susurro entre gigantes. Los primeros minutos fueron una prueba de resistencia y técnica. Nayeli esquivaba con agilidad sorprendente, a pesar de su menor tamaño, y buscaba el contacto cercano, intentando usar la velocidad contra la fuerza y la experiencia de Golden Storm. La estadounidense no escatimaba provocaciones. Una mirada despectiva aquí, un comentario sarcástico allá, pero no logró desequilibrar a la joven luchadora. En un momento determinado, Golden Storm aplicó un golpe que hizo tambalear a Nayeli, casi perdiendo el equilibrio. El público contuvo el aliento, pero Nayeli recuperó el control, respiró hondo y contraatacó con un movimiento ensayado hasta la extenuación. La lucha, que había comenzado tensa y cautelosa, ganó ritmo y emoción. Cada golpe era más que físico. Era una declaración silenciosa de quien llevaba una historia en la espalda. Con el paso de los minutos, el desgaste empezó a hacerse evidente. Nayeli sentía el peso de las horas de entrenamiento y la presión creciente, pero su determinación la mantenía en pie. Golden Storm, por su parte, utilizaba toda su experiencia para explotar las pequeñas fallas, siempre con esa arrogancia que encendía a la multitud.
El público, que inicialmente dudaba, ahora vibraba con cada intercambio de golpes. Para muchos no era solo un combate, era un espectáculo de coraje contra poder. Nayeli luchaba no solo contra la adversaria, sino contra el cansancio, el dolor en las rodillas que se empeñaba en molestar, y la voz interior que amenazaba con decir «rinde», pero cada vez que caía, se levantaba con más fuerza, como si estuviera conectada a algo más grande que ella misma, un legado, un pueblo, una promesa. En un momento crucial, Golden Storm intentó una maniobra arriesgada para finalizar la lucha. Fue rápido, casi inesperado. Nayeli sintió el golpe, el impacto fuerte en el hombro, el dolor extendiéndose como fuego. La arena contuvo la respiración. Ella se tambaleó, el mundo giró, pero no cayó. En cambio, agarró la pierna de su adversaria buscando desequilibrarla. Un denso silencio cayó sobre el público mientras las dos luchadoras se enfrentaban en el suelo del ring, manos sudadas y rostros marcados por el esfuerzo. Allí, en ese instante, ya no había enemigas, solo dos mujeres dándolo todo, mostrando que el valor de una lucha nunca reside solo en el resultado, sino en la entrega. La lucha no era solo de Nayeli contra Golden Storm. Era de México contra lo que representaba la arrogancia extranjera, y ella lo sentía en cada fibra de su cuerpo. A partir de ese momento en el suelo, algo cambió. Nayeli sintió un clic interno, como si todas las historias que escuchó, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, cobraran vida en ese instante. Con un esfuerzo hercúleo, logró voltear la posición, quedando por encima de Golden Storm, el rostro marcado por la determinación y la extenuación. La multitud estalló en aplausos y gritos, como si todo el pueblo de Oaxaca acabara de entrar a la arena junto con ella. Golden Storm, por primera vez en esa lucha, demostró sorpresa, quizás incluso respeto, pero no se rindió. Los segundos siguientes fueron una mezcla de técnica y emoción pura. Nayeli sabía que no podía flaquear, pero el miedo que sintió antes, el peso de la responsabilidad, parecía haberse transformado en combustible. El tiempo corría rápido, pero la lucha parecía extenderse a cámara lenta para los que la veían. Nayeli sentía el sudor resbalar por su rostro, la respiración pesada y un dolor creciente en la rodilla que intentaba ignorar. Golden Storm intentó una secuencia de golpes rápidos, buscando una brecha, pero Nayeli se esquivaba, respondía, bloqueaba. Cada movimiento era un diálogo silencioso entre dos historias de vida tan diferentes, pero conectadas por la pasión por la lucha. Los comentarios de la afición cambiaron de burla a admiración genuina. Algunos se levantaban, aplaudiendo con fuerza, otros gritaban el nombre de Nayeli como si fuera una heroína salida de los callejones y senderos de Oaxaca. La tensión se cortaba con un cuchillo. La victoria aún no era segura para ninguna de las dos. Mientras los segundos avanzaban, Nayeli sintió que el dolor en su rodilla aumentaba, una punzada aguda que amenazaba con derribarla. Por un breve momento, su mirada se perdió en las gradas iluminadas, buscando algo más allá de los gritos y las miradas. Fue entonces cuando recordó a su abuelo sentado en la panadería diciendo que cada lucha llevaba más que músculos, llevaba alma y honor. En ese instante, esa frase resonó con una claridad que la sorprendió. Cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, sintió el peso del pasado y la fuerza del presente unirse dentro de ella. No era solo por ella, ni por el pueblo, ni siquiera por el contrato que podría cambiar su vida. Era por todo aquello que su abuelo había construido, incluso cuando las fuerzas físicas lo abandonaron. La multitud notó el cambio. El aire parecía vibrar con una energía diferente, como si el propio ring se hubiera convertido en un altar de batalla. El silencio dio paso a un creciente coro de aliento, un grito al unísono que decía:
No te rindas. Golden Storm sintió que la marea cambiaba y apretó aún más el ritmo, intentando desgastar a su adversaria con golpes precisos y ataques psicológicos. Pero Nayeli, ahora movida por algo más allá del dolor físico, bloqueaba, esquivaba y contraatacaba con una inteligencia que sorprendía incluso a los comentaristas de la transmisión en vivo. Cada movimiento suyo era una respuesta clara. Estoy aquí y no voy a caer. La lucha entraba en su momento decisivo y lo que sucediera de ahí en adelante sería eternizado en la memoria de los que observaban. En el último minuto, el ring parecía un campo de batalla donde la resistencia física y la voluntad se enfrentaban sin tregua. Nayeli ya sentía los músculos temblar, el cuerpo pesado, las respiraciones muy cortas, pero sus ojos brillaban con una luz inquebrantable. Golden Storm, percibiendo que la ventaja técnica ya no bastaba, intentó un movimiento final, arriesgado y rápido, buscando la caída definitiva. Nayeli, sin embargo, logró prever la acción gracias a los entrenamientos y consejos recibidos, se desvió por poco y agarró a su adversaria en un golpe sorprendente, envolviéndola en un abrazo firme que la derribó suavemente en la lona. La multitud estalló en gritos y aplausos. El juez inició la cuenta y, en un momento que pareció suspendido en el tiempo, el veredicto comenzó a formarse. Golden Storm, exhausta, intentó levantarse, pero no logró desvincularse del abrazo firme de Nayeli. Los segundos de la cuenta avanzaban con una lentitud torturante, mientras el silencio de la expectativa dominaba la arena. Nayeli cerró los ojos por un instante, sintiendo el corazón latir fuerte, no por el miedo, sino por la conciencia de lo que ese instante representaba. Cuando el juez golpeó el puño 3 veces en la lona, anunciando la victoria de Nayeli, un estruendo de aplausos y gritos invadió el lugar. Lágrimas rodaban por el rostro sudado de la joven luchadora, mezcladas con el sudor y el polvo de aquella batalla. No era solo la victoria de una lucha, era la victoria de un legado, de un pueblo, de un país que por unas horas vivió la esperanza de una historia de superación real y palpable. El sonido de los aplausos aún resonaba cuando Nayeli, aún jadeante, fue rodeada por personas que vibraban, algunas llorando de emoción. Los rostros desconocidos se mezclaban con amigos del pueblo, que habían viajado para verla luchar. El brillo en los ojos de cada uno era el reflejo del orgullo colectivo, de la victoria no solo de ella, sino de todos los que creyeron. En el ring, Golden Storm permaneció inmóvil por unos segundos, antes de levantarse lentamente y, para sorpresa general, extender la mano a Nayeli. El gesto estaba cargado de significado. Era una admisión silenciosa de que aquella joven luchadora merecía más que humillación, merecía respeto. Nayeli estrechó la mano de su adversaria con firmeza, sabiendo que ese momento sería recordado mucho más allá de esa noche. Cuando se le entregó el micrófono a Golden Storm para que cumpliera su promesa, el silencio se apoderó de nuevo. Ella se limpió el sudor del rostro y, con una voz que sonó menos arrogante y más sincera, pidió disculpas a México, a Nayeli y a todos los que se sintieron irrespetados por sus palabras y actitudes. La multitud respondió con una ola de aplausos y algunos gritos de «¡México! ¡México!». Nayeli, en el camerino, observaba todo por la televisión, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. No era solo la gloria del contrato prometido, era la confirmación de que la lucha, a pesar del dolor y el miedo, había valido cada segundo. En ese intenso mes, entre panes, sudor y sueños, ella había conquistado algo que nadie podría quitarle: el honor de su familia y de su tierra. Cuando Nayeli regresó a la villa unos días después, el escenario había cambiado. La panadería, que antes parecía un simple punto en la calle principal, estaba adornada con carteles, flores
y mensajes de apoyo. Personas que apenas la conocían se detenían para saludarla, estrechar su mano o simplemente sonreír, reconociendo que había hecho algo más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Los niños imitaban sus movimientos de lucha libre en las plazas, como si quisieran llevar esa antorcha. Nayeli caminaba con una mezcla de orgullo y humildad, consciente de que, a pesar de haber ganado, seguía siendo la misma chica que se levantaba temprano para ayudar a su abuelo y que sentía el peso de las dificultades diarias. La diferencia era que ahora ella llevaba la certeza de que podía ir más allá de los límites que antes parecían infranqueables. La vida en el pueblo volvió a su rutina, pero nada parecía igual para Nayeli. Su nombre ahora se pronunciaba con respeto y admiración, e incluso los más escépticos comenzaron a verla como un símbolo de resistencia y esperanza. El contrato prometido por Golden Storm llegó en las semanas siguientes, trayendo la oportunidad de entrenar en un renombrado gimnasio de la Ciudad de México y una beca para disputar campeonatos nacionales. Pero para Nayeli, el mayor premio no estaba en el papel firmado, sino en la transformación interna que la lucha había provocado. Ella sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, ya no contra adversarias en el ring, sino contra las barreras invisibles que durante años intentaron silenciar la voz de su origen y de su cultura. En el nuevo gimnasio, todo era diferente, desde los equipos modernos hasta el ritmo acelerado de las clases, pasando por la mirada curiosa y, en algunos casos, desconfiada de los compañeros más experimentados. Nayeli se dio cuenta enseguida de que no sería fácil. Había susurros sobre la chica del interior, sobre su sencillez y sus orígenes humildes. Pero ella no se dejó abatir. Sabía que allí, en ese ambiente de profesionales, necesitaría mostrar no solo su técnica, sino también su fuerza de voluntad. Las primeras semanas fueron de adaptación intensa, con entrenamientos que ponían a prueba no solo el cuerpo, sino la mente. En cada caída, en cada recuperación, Nayeli sentía el peso del legado de su abuelo, un recordatorio constante de que la verdadera lucha no era solo física, era también una batalla por la dignidad. A pesar de las dificultades, ella empezó a ganar terreno. Poco a poco, sus compañeros comenzaron a respetar su disciplina y su capacidad de aprender rápido. «Tiene fuego en la mirada», decía uno de los entrenadores, impresionado con la rapidez de sus mejoras. Más que eso, Nayeli entendía que su presencia allí ya representaba algo más grande. No era solo la chica de Oaxaca que quería ganar. Era una voz más para todos los que, como ella, enfrentaban prejuicios, falta de recursos y miradas dudosas. En cada entrenamiento, en cada pequeña victoria, ella reafirmaba que la lucha libre mexicana necesitaba renovación, y que esa renovación comenzaba por quienes no tenían miedo de romper moldes. Con el paso de las semanas, Nayeli se fue integrando mejor a la rutina del gimnasio y al grupo de luchadores. La rigidez inicial dio paso a una convivencia más ligera, con bromas, intercambios de experiencias e incluso algunas rivalidades saludables. Aprendió a confiar en sus compañeros, que pasaron a ser más que competidores. Eran socios en una misma batalla. En especial, una joven luchadora veterana, Mariana, se convirtió en amiga y consejera, ayudando a Nayeli a lidiar con la presión de los entrenamientos y las miradas críticas. Juntas, comenzaron a trazar estrategias para los próximos desafíos, siempre recordando que el respeto y la unión podían superar las dificultades externas. Más que técnica, Nayeli comenzó a desarrollar un estilo propio, mezclando las enseñanzas de su abuelo con las técnicas modernas que aprendía diariamente. Se descubría cada vez más capaz de crear jugadas inesperadas, sorprendiendo a adversarias y entrenadores. La confianza crecía,
pero ella nunca olvidaba de dónde venía. Siempre que podía, enviaba cartas y mensajes a la villa, contando sobre los entrenamientos e incentivando a otras niñas a soñar en grande. El vínculo con la comunidad era el ancla que la mantenía firme, recordándole que su lucha nunca sería solo individual, sino colectiva, cargada de significado para todos los que la acompañaban. Llegó el día del primer gran torneo de Nayeli en la Ciudad de México. Las horas previas a la lucha estuvieron cargadas de ansiedad, pero también de un intenso enfoque. Ella se encerró en el vestuario, repitiendo mentalmente los movimientos que había practicado durante meses. Ignacio y la Dama de Hierro acompañaban todo a distancia, en silencio, confiados en lo que aquella chica ya había logrado. Cuando el anuncio de su nombre resonó por la arena, Nayeli sintió de nuevo ese cosquilleo en el estómago, pero esta vez mezclado con la certeza de que estaba preparada. La presión del pueblo, de los entrenadores, de la prensa, todo parecía converger en ese momento. Ya no era la lucha de una principiante, sino de una promesa que llevaba mucho más que títulos en la cabeza. Las primeras adversarias fueron duras, pero Nayeli demostró un control que sorprendió incluso a los veteranos. Se movía con una agilidad refinada, utilizando la técnica que había desarrollado con la Dama de Hierro y su propia intuición. Con cada victoria sentía el peso de la responsabilidad, pero también el combustible de la conquista. El público que antes observaba con curiosidad, ahora la seguía con creciente entusiasmo. Nayeli ya no era solo una chica del interior. Era el nuevo rostro de la lucha libre mexicana, aquella que traía un soplo de esperanza y renovación. Con cada paso en el ring mostraba que el pasado, con sus dificultades y aprendizajes, se había transformado en fuerza pura y resiliente. En la final de aquel torneo, Nayeli se enfrentó a una adversaria conocida, técnica y experimentada, que no escatimaba esfuerzos para mantener el título. La lucha fue exhaustiva, una verdadera prueba de resistencia física y mental. Nayeli sintió los dolores y los miedos regresar, pero ahora con un aliado inesperado, la confianza forjada en el mes que cambió su vida. Con cada golpe, recordaba las palabras de su abuelo y la fuerza silenciosa del pueblo que la esperaba. Cuando finalmente ganó, el grito de victoria no fue solo suyo, sino de todos los que, directa o indirectamente, participaron en aquel viaje. La victoria era la cicatriz que la vida le concedió, un recordatorio constante de que la superación no es una línea recta, sino un camino lleno de caídas, aprendizajes y renacimientos. Hoy, Nayeli Morales lleva en su mirada la marca imborrable de aquella lucha inolvidable. Todavía entrena, todavía enfrenta desafíos, pero nunca olvida que, en ese mes emblemático, no solo venció a una adversaria imponente, sino que también venció las voces internas que dudaban de ella. La lucha libre mexicana ganó una nueva guardiana, alguien que sabe que el verdadero valor reside en la entrega y en el coraje de continuar incluso cuando todo parece demasiado difícil. Nayeli es más que una campeona. Es la voz y el corazón de una generación que cree que detrás de cada caída hay una oportunidad real de levantarse y ser más grande que ayer. Después del torneo, la vida de Nayeli cambió, pero las dificultades no desaparecieron. La fama trajo oportunidades, sí, pero también nuevas presiones. La prensa cubría cada paso, cada entrenamiento, esperando por resbalones que pudieran desmentir la historia inspiradora que ella representaba. Nayeli sentía el peso de las expectativas no solo de su pueblo, sino de un país entero que comenzaba a verla como un símbolo de resistencia y orgullo. A veces, el cansancio físico era superado por el desgaste emocional.
Había días en que el sueño tardaba en llegar y la mente martilleaba dudas y miedos antiguos, recordando que el camino de la superación es largo y lleno de batallas invisibles. Pero Nayeli no se dejó abatir. Aprendió a cuidar no solo el cuerpo, sino la mente. Comenzó a asistir a sesiones con un psicólogo deportivo, buscando herramientas para lidiar con el estrés y la presión de la vida pública. Comprendió que la fuerza de una luchadora no reside solo en la técnica, sino también en el equilibrio emocional. En sus redes sociales compartió momentos de vulnerabilidad, inspirando a otras jóvenes que enfrentaban sus propias batallas. Nayeli se dio cuenta de que su lucha iba más allá del ring. Era una lucha diaria para mantenerse íntegra, fiel a sí misma y a los valores que la hicieron llegar hasta allí. Con el creciente reconocimiento, Nayeli sintió la necesidad de retribuir a su comunidad. Comenzó a dedicar parte de su tiempo a proyectos sociales en la villa de Oaxaca, especialmente dirigidos a jóvenes que, como ella, soñaban con un futuro mejor, pero tropezaban con las dificultades del día a día. Organizó clases de lucha libre y talleres de autoconfianza, mostrando que, incluso sin recursos, era posible luchar por sus sueños. En cada encuentro, veía en los ojos de las chicas el mismo brillo que la impulsó, la misma esperanza que necesitó aferrar en los momentos más difíciles. La conexión con su tierra y su gente hacía su camino aún más significativo, transformando su victoria personal en un legado colectivo. Nayeli también usaba sus redes sociales para hablar abiertamente sobre los desafíos enfrentados, no solo las victorias, sino los días de duda, las heridas, la soledad que a veces acompañaba el camino de la superación. Esta transparencia le ganó aún más respeto y admiración. Ella no era una heroína intocable, sino una mujer real, con miedos y fortalezas, tropiezos y nuevos comienzos. Su voz empezó a ser escuchada no solo dentro de los rings, sino en círculos de conversación, escuelas y eventos culturales, donde hablaba sobre la importancia de nunca rendirse, pero siempre con los pies en la tierra y el corazón abierto. Su lucha ahora tenía nuevos contornos, no solo por la gloria personal, sino por la transformación social. No todo fue un camino de conquistas para Nayeli. Rápidamente descubrió que el éxito también traía críticas y envidias. Comentarios malintencionados surgían en foros y redes sociales, cuestionando su talento, su origen, su forma de luchar. Algunos rivales, incómodos con el rápido ascenso de la joven luchadora, intentaban minar su reputación con rumores y provocaciones. Estos ataques dolieron más que cualquier golpe recibido en el ring. A veces se encontraba pensando si valía la pena continuar, si la presión externa no la destruiría. Pero fue en esos momentos cuando la fuerza heredada de su abuelo y el amor por su tierra se mostraron más fuertes. Nayeli aprendió que la verdadera lucha estaba más allá del ring, en la capacidad de mantenerse fiel a sí misma frente a las tempestades, con el apoyo de quienes realmente creían en ella, familia, amigos y sus nuevos compañeros del gimnasio. Nayeli encontró maneras de lidiar con la negatividad. Aprendió a filtrar las críticas constructivas y a ignorar el ruido de las maldades. Desarrolló una madurez emocional que pocos de su edad alcanzaban, entendiendo que la fama es un arma de doble filo. En lugar de dejarse abatir, usó la adversidad para fortalecerse, para demostrar que su victoria no fue suerte, sino el resultado de mucho trabajo, sudor y corazón. Cada desafío fuera del ring la preparaba para enfrentar a cualquier adversaria dentro de él, más preparada y determinada que nunca. A medida que Nayeli avanzaba en su carrera, las competiciones comenzaron a adquirir otra dimensión. Ya no era solo una joven luchadora del pueblo, sino una representante de México en eventos nacionales e incluso internacionales.
Cada lucha traía nuevos aprendizajes y desafíos, adversarias con estilos diferentes, árbitros más rigurosos, una prensa aún más atenta. La presión aumentaba, pero también crecía su confianza. Nayeli entendía que, para seguir creciendo, necesitaba reinventarse, buscar nuevas técnicas y, principalmente, mantener la humildad. Las derrotas, inevitables, pasaron a ser vistas como oportunidades para aprender y evolucionar, no como fracasos que pudieran debilitar su esencia. Los viajes a otras ciudades y países ampliaron el horizonte de Nayeli, pero también reforzaron sus raíces. En cada lugar al que llegaba, extrañaba la simplicidad del pueblo y las conversaciones alrededor de la panadería. Era en esos momentos donde la nostalgia se mezclaba con la gratitud. Ella sabía que su éxito dependía de la fuerza de su origen, de ese suelo que, a pesar de las dificultades, le dio base y coraje. Al mismo tiempo, el contacto con otras culturas y estilos de lucha enriquecía su bagaje y ampliaba su visión. Nayeli comenzaba a entender que su lucha no era solo contra adversarias, sino contra la limitación que el mundo a veces impone a quienes vienen de abajo. Con el aumento de la exposición, Nayeli tuvo que aprender a equilibrar su carrera con su vida personal, un desafío que a menudo la dejaba exhausta. Las horas lejos de su familia, los viajes constantes y la presión por estar siempre en la cima cobraban un alto precio emocional. Había momentos de soledad y dudas, en los que se preguntaba si lograría mantener el ritmo sin perder la esencia que la definió desde el principio. Sin embargo, el recuerdo de su abuelo y de sus raíces en Oaxaca siempre la traían de vuelta al centro. Ella comenzó a reservar tiempo para pequeñas cosas, que la mantenían conectada con lo que realmente importaba. Llamadas con su familia, mensajes de sus amigos del pueblo e incluso simples momentos de silencio para reencontrarse. En este proceso, Nayeli también comenzó a percibir el valor de las amistades verdaderas y del apoyo genuino. Algunos compañeros de lucha se convirtieron en confidentes y una especie de segunda familia, ayudándola a lidiar con las presiones y la soledad de los bastidores. Poco a poco, aprendió a decir no cuando la exigencia externa superaba sus límites y a buscar ayuda cuando era necesario. Esta madurez emocional hizo que su desempeño en el ring mejorara aún más, pues ella pasó a entender que ser fuerte no significaba cargar todo sola, sino saber reconocer cuándo era hora de apoyarse en otros. Con el paso del tiempo, Nayeli se dio cuenta de que su historia trascendía los límites del ring. Se convirtió en un ejemplo para muchas jóvenes, especialmente aquellas que, como ella, venían de comunidades olvidadas y enfrentaban barreras invisibles. En eventos, escuelas y entrevistas, compartía su trayectoria con sinceridad, sin ocultar los momentos difíciles. La responsabilidad de ser una inspiración crecía cada día, pero ella la encaraba con humildad, consciente de que no podía fallarles a esas niñas que veían en ella una esperanza real. Este papel la desafiaba, pero también la fortalecía, mostrando que la verdadera superación tiene un impacto que va más allá de los logros individuales. Aún así, esta visibilidad trajo también exigencias y expectativas difíciles de sostener. Muchas veces, Nayeli se vio cuestionada sobre sus elecciones personales, su ritmo de vida y sus decisiones dentro y fuera del ring. La presión por ser perfecta era constante, y los fallos se magnificaban. Sin embargo, aprendió a lidiar con ello con honestidad, mostrando que la vulnerabilidad no disminuye la fuerza, sino que la humaniza. Sus historias de tropiezos y nuevos comienzos se volvieron tan importantes como sus victorias, creando una conexión profunda con quienes la seguían. Nayeli entendió que la verdadera fuerza reside en el coraje de mostrar todas las facetas de la vida, sin máscaras.
No todo fue un camino de conquistas para Nayeli. En un entrenamiento intenso, sufrió una grave lesión en la rodilla, la misma que había retirado a su abuelo de los rings años antes. El miedo invadió su mente por primera vez. ¿Sería este el fin de sus sueños? El dolor físico era intenso, pero el dolor emocional parecía aún mayor. Pasar por exámenes, sesiones de fisioterapia y la incertidumbre sobre la recuperación la hicieron confrontar sus límites. Durante algunos días, el desánimo amenazó con dominarla y el deseo de rendirse apareció como una sombra insistente. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, Nayeli encontró de nuevo la fuerza en los recuerdos de su abuelo y en las palabras de aquellos que nunca dejaron de creer en ella. La rehabilitación fue dura y solitaria, pero Nayeli no permitió que la lesión la definiera. Con ayuda de los médicos, fisioterapeutas y el apoyo constante de su familia y amigos, comenzó a recorrer un camino lento, pero firme, de recuperación. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria, y cada caída servía como aprendizaje para levantarse más fuerte. Este periodo fue una prueba para su resiliencia, un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importaba. Entendió que la lucha no es solo sobre victorias rápidas, sino sobre perseverar cuando el cuerpo y la mente parecen demasiado cansados para continuar. Cuando Nayeli regresó a los entrenamientos, sintió que necesitaba reconquistar cada movimiento, cada paso que antes hacía con naturalidad. La inseguridad rondaba y el miedo a la lesión se mezclaba con el deseo de demostrar que aún era capaz. Pero cada día, con paciencia y disciplina, ella reconquistaba la confianza perdida. Los compañeros de gimnasio que la apoyaban desde el principio fueron fundamentales para que ella se diera cuenta de que no estaba sola en esa batalla. Nayeli sabía que, aunque el camino fuera largo, la voluntad de luchar seguía firme, alimentada por todo lo que ya había superado y por la certeza de que esa fase, por muy difícil que fuera, también formaría parte de su historia. El regreso a los campeonatos trajo una mezcla de emociones intensas. La alegría de estar de nuevo en el ring iba acompañada de una ansiedad natural y del respeto renovado a sus propias limitaciones. Nayeli se encontró ante adversarias que nunca dejaron de evolucionar, y el desafío era mayor que antes. Aún así, cada lucha era una oportunidad para reafirmar su fuerza, para demostrar que la verdadera victoria no reside solo en el resultado, sino en el coraje de continuar. Con cada victoria y derrota construía un legado aún más sólido, y la conexión con su comunidad, que seguía cada paso, se convertía en un combustible fundamental para su crecimiento. En momentos de silencio, lejos de las luces de la arena y del ruido de la afición, Nayeli reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Entendía que su viaje no era solo sobre títulos o reconocimiento, sino sobre la construcción de una identidad fuerte y verdadera. La lucha libre se había convertido en un espacio donde ella podía ser quien realmente era, sin máscaras ni miedos disfrazados. Su abuelo, siempre presente en sus recuerdos, era una especie de brújula que la guiaba en los días difíciles, recordándole el valor del trabajo duro y del honor. Ella sabía que, independientemente de los resultados, aquella caminata ya la había transformado para siempre. Además del ring, Nayeli sentía que su papel como inspiración crecía cada día. Los mensajes que recibía de jóvenes del pueblo, de otras partes de México e incluso del extranjero, eran un recordatorio constante del impacto que su historia podía tener. Se convertía en un puente entre realidades distantes, una voz que recordaba que, detrás de las dificultades, existe una fuerza capaz de cambiar destinos. Esta responsabilidad no era una carga, sino un regalo que la motivaba a continuar,
a ser siempre mejor y a luchar no solo por sí misma, sino por todos los que veían en ella una esperanza concreta de superación. Con el éxito creciente, surgieron nuevas oportunidades para Nayeli. Invitaciones para participar en programas de televisión, campañas publicitarias e incluso invitaciones para luchar en grandes promociones internacionales. Cada propuesta venía acompañada de decisiones difíciles. Ella sabía que aceptar algunas de estas ofertas podría acelerar su carrera, pero también podría alejarla de sus valores y de la simplicidad que siempre la guió. Nayeli comenzó a analizar con cuidado cada paso, priorizando aquellos que le permitieran preservar su esencia y el vínculo con su comunidad. Para ella, el éxito no valía la pena si venía a costa de aquello que la hizo luchar desde el principio. Poco a poco, Nayeli aprendió a decir no cuando algo no resonaba con sus principios, aunque eso significara renunciar a visibilidad o dinero. Entendió que la verdadera conquista era mantenerse fiel a sí misma, incluso en medio de las tentaciones y presiones del medio artístico y deportivo. Este delicado equilibrio exigía madurez y coraje, pero era lo que le daba sentido a su camino. Nayeli sabía que su legado sería más que victorias en el ring, sería la historia de una mujer que eligió ser verdadera e íntegra, incluso cuando el mundo ofrecía atajos fáciles y caminos de menor resistencia. Los medios de comunicación, a menudo sedientos de escándalos y polémicas, intentaban presionar a Nayeli para que se posicionara sobre asuntos que ella prefería mantener en privado. Aprendió, con el tiempo, a crear una barrera saludable entre su vida pública y personal, sabiendo que su salud mental debía ser prioridad. Nayeli desarrolló rutinas que incluían momentos de silencio, meditación y contacto con la naturaleza, actividades que la ayudaban a reencontrarse en medio del torbellino de compromisos y expectativas. Este cuidado consigo misma fue fundamental para que pudiera seguir dando lo mejor de sí en el ring y en la vida fuera de él. Al mismo tiempo, Nayeli cultivaba la simplicidad y la gratitud, recordando siempre de dónde venía y los sacrificios que formaron parte de su trayectoria. Mantener este equilibrio entre la fama y la humildad era para ella un ejercicio diario de autoconocimiento y amor propio. Con el apoyo de los suyos, Nayeli caminaba firme, construyendo no solo una carrera brillante, sino una vida que reflejaba sus valores más profundos. Ella sabía que el camino no era fácil, pero estaba preparada para cada paso, pues entendía que la verdadera victoria estaba en mantenerse íntegra, incluso ante los desafíos más difíciles. En los momentos de descanso, Nayeli se permitía soñar, sueños que iban más allá de las luchas y los títulos, sueños que implicaban transformar su pueblo en un lugar con más oportunidades para niños y jóvenes, especialmente niñas. Ella quería que nadie tuviera que salir de casa para buscar un futuro digno. Esos sueños la motivaban a seguir trabajando duro, pero también a buscar formas de usar su influencia para generar cambios reales. La lucha, para Nayeli, se había convertido en una herramienta poderosa no solo para vencer a adversarias, sino para construir un legado de esperanza y transformación social. Mientras tanto, Nayeli nunca dejó de cultivar las pequeñas cosas que la mantenían conectada a sus raíces, las llamadas diarias a la familia, las conversaciones con los amigos del pueblo, las visitas regulares que hacía siempre que era posible. Esas conexiones eran su cimiento, la base que la sostenía cuando el mundo parecía demasiado grande y las responsabilidades demasiado pesadas para una sola persona. Nayeli sabía que, independientemente de a dónde llegara, sería siempre aquella joven luchadora de Oaxaca, con el corazón lleno de coraje y la certeza de que la verdadera fuerza nace de la autenticidad. Con su carrera en ascenso, Nayeli comenzó a prepararse para el mayor desafío de su trayectoria:
disputar el campeonato nacional, una competición que reunía a las mejores luchadoras del país y que representaba una oportunidad real de consolidar su nombre en la élite de la lucha libre mexicana. Los entrenamientos se volvieron aún más intensos y la presión aumentó, pero Nayeli lo encaraba todo con la serenidad de quien ya ha enfrentado mucho más que una simple competición. Ella sabía que ese momento no era solo para probar su valía, sino para honrar todo lo que había aprendido, a todas las personas que creyeron en ella y, principalmente, el legado de su abuelo que siempre llevó en el pecho. Mientras entrenaba, reflexionaba sobre los caminos que recorrió, las caídas y los levantamientos, las lágrimas y las sonrisas compartidas. Entendía que la lucha libre se había convertido en más que un deporte. Era una forma de expresión, una manera de contar su historia sin necesidad de palabras. Nayeli sentía la responsabilidad, sí, pero también la gratitud por poder vivir aquello. Cada golpe, cada victoria, cada derrota formaba parte de una narrativa mayor, la narrativa de una mujer que se negó a rendirse, que transformó desafíos en combustible y que hoy caminaba con la cabeza en alto, lista para lo que viniera. En la noche de la gran final, la arena estaba a reventar y el ambiente cargado de tensión. Nayeli entró al ring con el corazón acelerado, pero con la mente enfocada en lo que la trajo hasta allí. El público vibraba, dividido entre el apoyo apasionado de los mexicanos y la expectativa por la fuerza de la adversaria. La lucha comenzó intensa, cada movimiento reflejando meses de preparación, sacrificios y sueños. Nayeli sintió el dolor, el cansancio, el peso de las expectativas, pero también la fuerza de todo lo que llevaba dentro de sí. Con cada golpe dado y recibido, ella no luchaba solo por la victoria, sino por una historia de coraje y resistencia que inspiraba a una nación entera. Cuando el árbitro finalmente anunció su victoria, Nayeli no soltó un grito estruendoso, sino un suspiro profundo de alivio y reconocimiento. Allí, en ese momento, ella entendió que la verdadera conquista no estaba en el título, sino en la jornada que la transformó. La lucha no había terminado. Ella sabía que vendrían otros desafíos, pero esa victoria simbolizaba una cicatriz emocional, una marca imborrable que llevaría para siempre. Nayeli salió del ring no solo como campeona, sino como un símbolo viviente de que la superación real ocurre cuando el corazón es más fuerte que cualquier adversidad. En los días que siguieron a la victoria, Nayeli sintió que la vida se ralentizaba por un instante, permitiendo que todas las emociones se asentaran. Recibió mensajes de apoyo de todos los rincones de México e incluso del extranjero, pero eligió reservar un momento especial para agradecer a su pueblo, a esa pequeña comunidad que fue su fortaleza desde el principio. En una visita emotiva, rodeada de abrazos y lágrimas, compartió su historia con aquellos que creyeron en ella incluso en los momentos más difíciles. Nayeli sabía que su lucha no era solo suya, era de todos los que llevaban el sueño de transformar su propia realidad. Años después, cuando le preguntan sobre aquella fase memorable de su vida, Nayeli Morales habla con la misma humildad y sinceridad de siempre. Lleva la cicatriz invisible de la superación, esa marca profunda que no se borra con el tiempo, pero que sirve de recordatorio constante de lo que es posible cuando se elige levantarse, incluso después de la caída más dolorosa. Nayeli es hoy más que una luchadora campeona. Es una mujer que aprendió a llevar el dolor y la victoria con el mismo respeto, porque sabe que, al fin y al cabo, es esa combinación lo que transforma una vida común en una historia de superación verdadera.